de una operación judicial profunda por el grado de desbarajuste, de estafa y de desarticulación financiera que ha tenido la compañía, sin duda se hubiera avanzado hasta las últimas consecuencias y el conflicto hubiera servido seguramente de combustible para avanzar. Bueno, de alguna manera, cuando los votantes votaron la propuesta que Cristina Kirchner hizo cuando propuso a Alberto Fernández como presidente, de alguna forma eh, votaron esto, o sea, un presidente que hiciera una lectura eh, no dogmática y no cerrada de la realidad que se presenta. Pero creo que acá hay que analizar un poquito más por qué utiliza el término me equivoqué. Porque la realidad es esta. En el momento en que Alberto Fernández y la senadora Anabel Fernández Sagasti hacen el anuncio de la intención de intervenir, eh, sin ninguna duda el presidente toma la decisión convencido en función de los sólidos argumentos que hasta ese momento se tenían, que era el nivel de deuda de 99 mil millones de pesos que tiene Vicentín. Pero en realidad no se tenía la totalidad del contexto. Y gran parte del contexto era el convencimiento que tenían los afectados de cuál era su nivel de afectación. O sea, por ejemplo, en ese momento la expectativa que tenían las 2.600 empresas que son acreedoras en este momento en el concurso de Vicentín, tenían una esperanza de cobro y estaban todavía dentro del esquema de una expectativa positiva del concurso. Por ejemplo, no era de dominio público que el balance del año 2019 no existe. Por consiguiente, el juez, y en esto no estoy haciendo un juicio de valor, pero cualquiera que entienda de concursos sabe el grado de irregularidad que tiene, se está constituyendo un concurso sobre una empresa que no tiene balance 2019 y que el balance del 2018, previo a la toma final de deuda, era un balance superavituario, o sea que, digamos, estamos armando una convocatoria sin los documentos fundamentales para el armado del proceso de convocatoria de acreedores. Cuando se abrió el registro de acreedores, solamente llevaba 10 días la apertura del registro, si bien el concurso ya llevaba más tiempo, llevaba 10 días el anuncio del presidente. En ese, en ese registro, a la fecha, hay 2.600 empresas registradas. Y de alguna manera el humor social de una zona como Reconquista y Avellaneda, que son ciudades que no son propensas a salir a protestar y que no se tienen registros, no fue debidamente leído. Esto claramente forma parte de aquello que Alberto Fernández llama el error, digamos. Por eso él dice, bueno, yo pensé que iban a salir a felicitarme y salieron todos a protestar. Porque claramente la lectura es, mirá, si vos tenés una empresa que debe mucho más de los activos que tiene, y el gobierno aparece como, de alguna manera, el salvador, debiera ser bien recibido. Bueno, se recibió todo lo contrario. No había en la voluntad de los involucrados todavía una conciencia del nivel de perjuicio que tenían, la sociedad no tenía una percepción buena y el tema circuló por la defensa de la propiedad privada y como bien dice el presidente, también es una propiedad pública y privada la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación y con el AFIP. Sumado a esto, el temor que tenía el gobierno y que fue un motor
muy importante en la decisión inicial del presidente, el temor de que un grupo extranjero se quedara con los activos de Vicentín más importantes, que son el puerto, la aceitera y la planta de transferencia de granos. Hoy no existe más porque el pool de acreedores extranjeros ya han presentado una demanda, como te dije la semana pasada, en el distrito sur de Manhattan, una demanda por estafa, y ya no reclaman los 220 millones de dólares que se les debe a ellos y que era de alguna manera la articulación para la compra de una empresa extranjera que sirviera como pagadora de esta deuda, sino que ellos están haciendo una denuncia de estafa por la fuga de 440 millones de dólares a empresas, o sea, a fondos en Panamá y en Islas Vírgenes, y que forman parte de esta demanda de estafa que está presentada. Entonces, de alguna forma, la problemática de Vicentín, además de ser una lectura errada de la recepción social que iba a tener y de la receptividad de parte de los actores económicos de la cuestión, también es una cuestión que desde el punto de vista de solución eh, económica finalmente y legal va a ser sumamente complicada. Todo esto en el marco ya de compromisos que se vuelven internacionales, que difícilmente el país asuma como deuda propia, porque es una estafa cometida por privados, pero además también el accionar del gobierno, y en esto también lo reconoce, si bien no lo dijo el presidente, pero en sus palabras está implícito, es que volvieron un héroe civil al juez de Reconquista Fabián Lorenzini, que es quien abrió el concurso con este nivel de irregularidad y quien a la fecha todavía no ha logrado que Vicentín haga un solo movimiento de propuesta de solución para la deuda que tiene. Con lo cual, todo esto es un tema que, si bien no ha explotado todavía, porque como uno de los principales, en realidad el principal acreedor privado de la Argentina, fuera del Banco Nación, es ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y ACA cerró un acuerdo con Vicentín para utilizar la planta de Vicentín como fazón. Entonces ACA está pagando los sueldos de los 800 empleados que trabajan en el puerto y la estación de transferencia. Y bueno, actualmente los conflictos gremiales de Vicentín están concentrados en la empresa algodonera y en otras actividades de Vicentín menores, porque, bueno, básicamente el grueso de los empleados están de alguna manera cobrando los sueldos por este arreglo de fazón. Ujú, así es. El presidente también dijo que se queden tranquilos los trabajadores, que van a continuar. Eso me parece que también un punto importante, que nosotros lo habíamos hablado el martes pasado, qué pasaba con los trabajadores y con los productores. También habló de los productores que son los 2.600 que recién mencionó, y que van a seguir contando con una empresa a quien venderle los productos que producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura. A tiempo con esta declaración de haber metido la pata, dijo me equivoqué, tendría que haberlo hecho antes, sirve, está en el contexto de esta charla que mantuvo con los líderes de Juntos por el Cambio, legisladores de Juntos por el Cambio. No. Yo, en lo personal, creo que lo que motiva al presidente es que él avance, digamos, de alguna manera. Él el otro día estuvo en Timbúes con el gobernador Perotti y bueno, en realidad fue una inauguración por videoconferencia, pero bueno, fue virtualmente, estuvieron en Timbúes junto con el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y inauguraron el puerto de Timbúes, pues, que es un puerto de alta tecnología de ACA, que es la cooperativa líder en la Argentina desde hace muchos años. En el mercado agropecuario, ACA lidera desde hace más de 30 años.
y que de alguna manera el gobierno tiene puesta la expectativa en que el llegar a que la solución de Vicentín, no para las deudas, pero sí para la continuidad operativa, por eso, digamos, involucra a los trabajadores, sea a través de la gestión de ACA, o sea que se piensa en la posibilidad de llegar a cubrir esos volúmenes de operación con ACA, con la participación del gobierno de Santa Fe y con la participación del gobierno nacional y seguramente YPF Agro. Yo creo que eso es la hipótesis más cierta, pero para eso hay que tiene que madurar el problema en un sentido positivo hacia el gobierno, porque lo que de alguna manera entendió Alberto Fernández, o entiende en su criterio, es que no tiene que ir el gobierno hacia el problema, sino el problema tiene que venir hacia el gobierno. Y en eso creo que sí hubo una cierta precipitación. Yo, desde mi punto de vista, creo que había sobrados argumentos para una intervención que de ninguna manera significaba actuar como actuó Chávez en Venezuela, porque Chávez lo que hacía era comprar empresas que funcionaban perfectas y que ganaban muchísimo dinero. En este caso, la Argentina estaba haciéndose cargo de una empresa estratégica, pero que estaba en una situación absolutamente terminal y está en una situación terminal. ¿Quién habrá sido el que puso la palabra expropiar, ¿no? En aquel anuncio. Bueno, sí, era una intervención para expropiar. Claro, pero no era necesario decirlo así, porque hoy hablábamos, bueno, hoy justamente, esto está hecho con el sí, diario del lunes. claro, pero justamente sí. hablábamos hoy temprano y lo hemos repetido en varias oportunidades, ¿no? Fuera de micrófono, nosotros analizando desde acá, desde el llano, sin saber todo lo que pasa allá en Casa Rosada, decíamos, ¿por qué no usar la palabra salvataje, rescate? Que no hubiera impactado de la misma manera. Calculo que a esta altura todos están haciendo ese análisis, o no, porque yo vi algunos posteos de dentro del Frente de Todos que no están de acuerdo con esto, que lo tienen como un paso para atrás en las decisiones de gobierno. Bueno, a ver, yo lo primero que te dije es el Frente de Todos, versión 2020, es un frente que tiene unas características diferentes a las que hubiera liderado Cristina Kirchner. Creo que eso es bueno para aquellos que creen que Alberto Fernández es un títere de Cristina. Creo que este tema está siendo manejado con el criterio de Alberto Fernández. Lo que se puede considerar como error es que es relativo y que es un error propio de juzgar después del partido jugado y decir, bueno, el arquero se tenía que tirar para la derecha y en lugar de tirarse para la izquierda, y el penal fue gol. Uh-huh. Acá los argumentos económicos eran apabullantes. Los dueños de Vicentín son una banda de sinvergüenzas. Esto es, me hago totalmente cargo y claramente ha sido manifestado, con lo cual la palabra rescate hubiera sonado verdaderamente desproporcionado, porque ¿quién va a rescatar a quienes se fugaron evidentemente por lo menos 200 millones de dólares? Por lo menos, digamos, por lo menos. En el primer momento, la primera mirada, lo único que yo, esto dicho desde mi lugar personal, le puedo hacer una crítica al gobierno es toda la idea se maduró con la información que el gobierno tenía. El gobierno tenía información seria, pero era relativamente precisa, y no se involucraron especialistas en el tema desde un primer momento. O sea, frente a la evidencia económica y a la evidencia del fraude, y además porque quienes de alguna manera, claramente Vicentín no aparece como una prioridad del gobierno el día que asume Alberto Fernández. El día que asume Alberto Fernández, a los pocos días se entera de que hacía una semana que Vicentín se había declarado en cesación de pago. Pero
hay que pensar que Alberto Fernández asume con un país con una economía enormemente problemática y en donde Vicentín era parte, digamos, él toma conciencia cuando recibe la visita de parte del directorio de Vicentín que va a pedir ayuda. A partir de ahí se desencadena una toma de conciencia del problema Vicentín, porque, digamos, las autoridades de la provincia de Santa Fe, que eran de alguna manera conscientes del problema porque tenían el impacto local, seguían confiando en una solución a partir de la convocatoria, a partir de que, bueno, no se tenía una dimensión del problema. Claro. Cuando se toma la dimensión del problema, se piensa en una intervención precisamente por el volumen de empresas afectadas. O sea, hay operadores de cereales de 20, 30, 40 años que están en una situación de convocatoria y de quiebra por la deuda que Vicentín tiene con ellos. O sea, esto es parte del problema. Ahora, ¿qué sucede? Todas las decisiones de un gobierno tienen una razonabilidad económica, una razonabilidad técnica, pero en un país que tiene el nivel de politización y de grieta que tiene la Argentina, y que eso también lo dijo Alberto Fernández, que todo en la Argentina es juzgado como un Boca River, como un blanco negro. Entonces, la razonabilidad política, en este caso, pasa por encima de lo económico, porque pensar que argentinos que piensan distinto que uno, pero que seguramente son gente honesta, que trabaja, que tiene compromiso con su país, aunque no nos hayan votado, salgan a defender con fervor a una banda de ladrones, es porque algo se hizo mal. Se Quedó comunicó clarísimo. mal, Sí, sí. se eligió mal el momento, se aceleró un proceso que tendría que haber sido mucho más consensuado. O sea, yo pienso, ¿no? También estoy jugando con el partido jugado y además muy metido en la cuestión técnica del problema. Yo hubiera comprometido a la oposición en la problemática. ¿Por qué? Porque si hay algo que todo lo que hemos investigado sobre Vicentín después de la decisión del presidente eh, no pudo haberse llevado adelante sin un profundo compromiso de los organismos del Estado, sin una profunda complicidad de funcionarios del Banco Nación, funcionarios de la FIP, funcionarios del SENASA, funcionarios de la aduana. O sea, esto es parte, digamos, es parte del problema y del problema y de cómo se planteó. Pero bueno, yo creo que lo importante de toda esta historia es el tema Vicentín no está terminado, no llegó a su fin. Lo que tenemos es un presidente que es capaz de parar su idea en función del beneficio del país, el beneficio de la sociedad. Y esto creo que es lo importante. De alguna forma, la mecánica de las decisiones muestran que Alberto Fernández tiene un estilo que a algunos podrá gustar más, a otros puede gustar menos, pero que es distinto a cómo hubiera operado un gobierno dirigido por Cristina. En mi opinión, creo que había que ir a fondo, pero la lectura que hace el presidente en este momento es una lectura correcta y creo que procedió como se esperaba, ¿no? Gondel, siguen con el foro de políticas públicas. El domingo hubo otro encuentro y se lo sigue organizando el Frente Grande. ¿Cuál es la tarea que están desarrollando en el territorio? Sabemos que han colaborado durante esta cuarentena en muchos puntos del distrito. Sí, bueno, en realidad, como Frente Grande estamos trabajando en diferentes barrios de Pilar y de las localidades de Pilar, cubriendo necesidades que son extremas. Eso es algo que la pandemia
está mostrando que se agrava semana a semana, por lo cual estamos haciendo ollas con la característica de hacerlas con una participación de proteínas importantes, hacemos meriendas con chocolatada, repartimos leche, estamos entregando 1 tonelada de productos por semana más o menos, que es lo que podemos en función de donaciones y esfuerzo de compañeros que estamos ayudando. También tenemos una distribución de ropa de invierno y de muebles para ir cubriendo carencias que son muy grandes en el distrito y que el Estado municipal no logra llegar a todos los lugares, ¿no? Por otro lado, el Frente Grande forma parte del grupo de agrupaciones que estamos formando el Foro de Políticas Públicas de Pilar. Estamos organizando una reunión que próximamente te voy a pasar la fecha cuando volvemos a reunirnos, porque creemos de que necesitamos los miembros del Frente de Todos un ámbito de discusión y un ámbito de aporte de todos los sectores que la componen, y en la medida que el Estado municipal no convoque, porque seguramente está muy ocupado en la problemática diaria, nosotros, los dirigentes de los diferentes sectores, convocamos a las bases y nos reunimos para seguir tratando los temas y viendo de qué forma ayudar a que Pilar supere esta situación tan grave que está viviendo. Estamos atentos entonces para la próxima reunión. Muchas gracias, Marcelo. No, muchas gracias a vos, María José. Gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Marcelo Gonde, el tema Vicentín y el trabajo del Frente Grande y este foro que se viene nuevamente de políticas públicas reuniendo a las distintas agrupaciones que hacen base a